En la Huasteca Potosina la gastronomía es inigualable. Entre algunas de sus delicias culinarias destacan las acamayas, que es una especie de langostinos pero de agua dulce, los quesos de bola rellenos de crema, los bocoles, el gigantesco zacacuil, que es un tamal que puede pesar hasta 30 kilos, o sea, casi una persona. Está envuelto en hojas de plátano, relleno de pollo, de pavo y lomo de puerco. Además, están las tradicionales enchiladas huastecas que generalmente se acompañan de cecina y eso es lo que vamos a cocinar hoy. Las enchiladas huastecas son típicas de esta región. Hay varias versiones, pero la receta clásica es esta, que en algunos lados se sirve con cecina o con piezas de pollo fritas o un guiso de papas y zanahorias también fritas. Y estos son los ingredientes. Para la salsa verde, medio kilogramo de tomatillo verde, media cebolla, 2 dientes de ajo, un chile cuaresmeño, una ramita de cilantro fresco, una cucharada de aceite vegetal, una cucharadita de consomé en polvo. Para la salsa roja, medio kilogramo de jitomate, media cebolla, 2 dientes de ajo, un cuarto de taza de chile chipotle molido adobado, una ramita de perejil fresco, una cucharadita de consomé en polvo. Para las enchiladas huastecas, 4 cucharadas de aceite vegetal, 24 tortillas de maíz, media taza de queso cotija rallado, 3 aguacates en rebanadas y media taza de cilantro fresco. Para la salsa roja, en un comal asa los jitomates, la cebolla y los dientes de ajo a fuego medio. Procura darles vueltas constantemente para que se hacen de manera uniforme y no se quemen. Cuando los veas doraditos, pásalos a la licuadora o al procesador de alimentos. Agrega el chile chipotle adobado y el perejil. Licúa hasta que obtengas una salsa espesa. Calienta en una olla a fuego medio con el aceite y cuando esté caliente, cuela la salsa e incorpórala. Baja el fuego, sazona con el consomé en polvo y deja que la salsa se cocine durante al menos 20 minutos o hasta que veas que el jitomate ya soltó toda su agua. Haz exactamente el mismo proceso para la salsa verde, pero cambiando los ingredientes por tomatillos, el chile cuaresmeño y el cilantro fresco. Y la textura de la salsa sea espesa. Ahora sí, preparemos las enchiladas. En una sartén o comal grande calienta un poquito el aceite. Cubre la mitad de las tortillas con salsa verde y la otra mitad con salsa roja. Coloca las tortillas en la sartén y deja que se frían un poco. Hazlo una por una, déjalas al fuego un par de minutos, luego ciérralas por la mitad como quesadillitas y rellena cada una con salsa, ya sea verde o roja. Y cuando ya las veas doraditas, sirve 2 enchiladas de cada salsa por plato. Si ves que las enchiladas se secaron demasiado, puedes agregar un poco más de salsa encima. Espolvorea un poco de queso cotija rallado encima. Sirve medio aguacate rebanado por plato y decora con hojitas de cilantro fresco. Y listo, disfruta tus enchiladas huastecas. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de P y Realidad Alternativa. Me encanta saber cómo te quedó el platillo. Agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo su equipo de colaboradores, así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje IPLIAP. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacerlo posible. Hasta la próxima. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad Alternativa. Mucho más que un simple podcast.